En este video vamos a ver el procedimiento para realizar la finalización de contratos. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero que todo, debemos crear motivos de finalización. Los motivos venimos a configurarlos desde configuración y vamos a la sección de contratos y luego vamos a motivos de rescisión del contrato. Entonces, el nombre como tal no es muy orientador, pero ese es el campo que utilizamos. Creamos entonces los motivos que se requieran. La única configuración, digamos así, que debemos tener en cuenta acá, porque es súper sencillo, solamente colocamos como el nombre en la etiqueta, pero debemos tener en cuenta este check. Si ustedes quieren que cuando estén utilizando ese motivo, no les permitan cerrar el contrato hasta tanto se haya indicado un comentario, entonces ese es como para hacer que ese campo del comentario sea obligatorio, ¿sí? De lo contrario, pues entonces vamos a eliminarlo, ya que vamos a decir, entonces, esta es una finalización de mutuo acuerdo, por ejemplo. Acá se pueden parametrizar la lista completa de todos los motivos que se requieran utilizar. Finalización de mutuo acuerdo, listo. Entonces ahora ya tendremos dos finalizaciones, dos tipos de finalizaciones, requerir comentario o determinación solamente en una de ellas. Bien, ahora entonces nos vamos a ir directamente a nuestros contratos y acá tenemos entonces dos contratos creados. Vamos a trabajar con cualquiera de ellos, digamos que es este, son unos contratos de prueba. Listo. Entonces, en este contrato específicamente vamos a consultar algo antes de. Dijimos que antes de finalizar como tal el contrato, hemos dicho entonces que este contrato inicia el 20 de marzo del 2024 y finaliza el 20 de diciembre de este año. Como indiqué que el tipo de facturación es prepago, entonces él me está indicando que la próxima fecha de mi factura fue el 20 de abril. El 20 de abril. Bien, está indicando esto también con respecto al tipo de facturación, por supuesto, y a las facturas que ya tiene creadas. Entonces vamos a ver esas facturas. La factura que tiene creada fue creada el 20 de marzo. Entonces, por eso me está indicando que la próxima factura es el 20 de abril. A pesar de que hoy ya superó esa fecha, ya es después del 20 de abril, hoy es 26 de abril. Entonces, debido a eso, él me está diciendo que la próxima fecha de factura sigue siendo el 20 de abril, porque todavía no tiene en el sistema creada la factura del 20 de abril. Listo. Ahora, con respecto a las líneas de la factura como tal, acá encontramos entonces la respectiva línea, esto es de soporte técnico, indicamos entonces el respectivo valor, fecha de fin del contrato como tal, 20 de diciembre, y acá tenemos algunas opciones adicionales con las que podríamos llegar a pensar que podríamos finalizar el contrato. Pero como ven, hay varias opciones para finalización. Una opción es esta global que tenemos acá, finalizar contrato. Otra opción sería indicar acá la fecha simplemente. O lo otro, pero estas opciones, esta por ejemplo, que es la más utilizada, este botón de finalizar contrato, esa es para cuando yo quiero finalizar el contrato completo, el contrato global. Porque puede ser que el contrato esté compuesto por diferentes líneas. Por ejemplo, estoy haciendo la suscripción de soporte a la plataforma 1, soporte a la plataforma 2 y un soporte a infraestructura, por ejemplo. Entonces son tres líneas. Entonces puede ser que por alguna razón del contrato yo necesito cancelar solamente uno de esos servicios, ya no voy a seguir prestando alguno de ellos. Entonces, para no cerrar todo el contrato y hacer uno nuevo, para no perder toda la trazabilidad, podríamos parar solamente esa línea, ¿sí? Entonces, simplemente vamos acá a indicar parar. Entonces, ahí no estoy finalizando el contrato, sino la línea como tal. No se recomienda tampoco eliminarlo como tal de esta parte porque pues nos va a perder toda la trazabilidad de cómo se configuró, se definió el contrato desde el principio y no va a tener luego congruencia con la facturación y demás. Entonces, lo ideal sería entonces parar la línea solamente. Cuando vamos a parar la línea, el acá nos va a aparecer o en la misma ventana que se nos habilita cuando voy a finalizar el contrato global. Entonces, prácticamente es el mismo flujo de cuando finalizo la línea solamente o cuando finalizo el contrato global. Entonces, bueno, este no lo vamos a finalizar, pero pues es el mismo procedimiento. Bien, listo. Eso sería todo entonces acá con respecto a las líneas. Quería hacerles esa aclaración. Bien, ahora, si yo quiero hacer la finalización global del contrato, debo tener en cuenta la última fecha de la factura. Como esta factura que vimos acá creada fue emitida el 20 de marzo, entonces
y este es un servicio además que es prepago, entonces no podría hacer finalización de este contrato dentro del mes de marzo, porque ya se generó la factura para el mes de marzo. Entonces, en ese sentido, lo que debo hacer es indicar que la fecha de finalización es posterior al mes de marzo, porque ese mes ya fue facturado. En caso tal de que yo le indique que la fecha de finalización es marzo, digamos que la factura era el 23, entonces yo digo, bueno, te puedo finalizarlo el 30 de marzo, por ejemplo. Digamos que la fecha de finalización es esta, por decir algo, como esta lo marcamos como obligatorio, entonces vamos a indicar acá algo con respecto a esta fecha de finalización. Y cuando lo vamos a validar, entonces, como vemos, nos indica que no podríamos cerrarlo, no podemos finalizarlo, porque la fecha de la última factura eh, es anterior, la fecha de finalización es anterior a la fecha de la última factura, porque él está asumiendo que esa factura que yo ya emití cubre todo el servicio de todo ese mes. Entonces, por eso no podríamos hacerlo así. Entonces, vamos a cancelar y ahora vamos a indicarle, cambiarle la fecha. Vamos a indicar una fecha posterior al mes como tal de la emisión de la factura. Entonces, vamos a indicar, por ejemplo, que la fecha va a ser, qué sé yo, el 17 de abril, por decir algo, o la primera fecha hábil del siguiente mes, que en este caso sería 1 de abril. Y acá podríamos indicar en los comentarios, entonces, efectivamente, la fecha específica en la que el cliente me emitió como la orden de la cancelación del contrato. Entonces podría decir la fecha efectiva de cancelación o solicitud de cancelación fue el 1 de abril, entonces digamos que fue el día 25 de marzo, por ejemplo. Y lo vamos a finalizar. ¿Sí? Ahora tocamos personas y vamos a cancelar. Veremos si tenemos alguna otra factura asociada a esto. Porque cubrió en marzo, entonces nos cubrió todo el mes, del 20 de marzo al 20 de abril. Entonces la factura, perdón, la fecha de finalización debe ser posterior al 20 de abril, porque como el servicio es prepago, entonces al haber emitido la otra factura del 23 de marzo, entonces él ya me cubrió todo el mes. Entonces vamos a escoger una fecha posterior a ese 20 de abril. Entonces digamos que sea por fecha del 25 de abril. La razón, y acá volvemos al comentario. Entonces, el 25 y listo. En ese caso, entonces ya nos queda efectivo. Entonces, acá nos dice que este contrato fue finalizado y rescindido por esta razón el 25 de abril, ¿sí? Y la fecha, y acá el respectivo comentario. Bien, listo. Entonces, en ese sentido, ya el contrato quedaría pues como cerrado, ¿sí? Si quiero posteriormente actualizar detalles o cancelar esa finalización, lo podría hacer desde acá. Yo voy a actualizar los detalles, entonces él acá me permite cambiar nuevamente la fecha de finalización o cambiar el respectivo comentario, ¿sí? Entonces ya posteriormente cuando yo vaya a ingresar a este contrato, ya nos aparece la respectiva observación, donde me está indicando entonces que el contrato se finalizó en esas fechas y demás. Entonces, este es el procedimiento que debemos seguir para hacer la cancelación del contrato. Ya si tienen alguna inquietud posterior, quedamos atentos a alguna necesidad puntual o este como tal es el flujo estándar que tenemos en el sistema en este momento para la gestión de las cancelaciones. En caso tal de que se requiera algo diferente dentro de ese flujo, entonces pues saben que tienen a la mano nuestra mesa de servicios para que nos hagan saber allí cuáles son las necesidades adicionales que podrían tener. Muchas gracias.